Buenas tardes, ¿me escucha bien allí? Primero que todo, muchas gracias a los integrantes del comité organizador por la invitación, y como profesor de ambas universidades me siento muy contento que se hayan unido para este evento y los felicito porque está saliendo muy bien. Con respecto al tema que me tocó, el de anemias hemolíticas inmunes, vamos a tratar de revisar en este momento las definiciones, el enfoque diagnóstico, vamos a tratar de revisar el mejor abordaje de tratamiento para estas, un poquito de diagnóstico diferencial y sacaremos unas conclusiones. Entonces, cuando nos referimos a anemia hemolítica, estamos hablando de una destrucción prematura de los eritrocitos, que normalmente tiene una vida media de 120 días y en esta enfermedad se ve acortada a menos de 100 días. Uno las puede clasificar de acuerdo a la etiología, en si son congénitas o adquiridas. Pensé que estaban viendo lo que yo señalaba acá. Congénitas o adquiridas, y de acuerdo a su mecanismo en extravasculares e intravasculares. ¿Cuándo vamos a sospechar que hay una anemia hemolítica? Esa anemia puede ser monocítica o macrocítica, cuando tiene un volumen entre 80 a 100 o es mayor a 100. Tiene los reticulocitos aumentados, LDH aumentada, la bilirrubina total e indirecta aumentadas y unos niveles bajos de aptoglobina. Entonces los reticulocitos, como vemos acá, a medida que va disminuyendo el hematocrito, ese tiempo que necesita el reticulocito para salir a la sangre se va cortando y vemos cómo va aumentando el conteo de reticulocitos. Las bilirrubinas tienen una sensibilidad del 80% en hemólisis activas, entonces aunque es lo común encontrarlas aumentadas, pues no descarta tampoco el diagnóstico de esto. La LDH es un marcador muy fidedigno para las hemólisis, y si ustedes ven cómo hay una relación directa entre LDH aumentada y menor carga de eritrocitos, y ustedes ven acá cómo a medida que va aumentando el nivel de LDH, quiere decir que hay mayor destrucción de los eritrocitos. Entonces, por ejemplo, menor a 200 es normal, pero cuando está mayor a 1000 ese LDH quiere decir que hay una tasa 4 veces mayor de destrucción de esos eritrocitos. La aptoglobina, cuando se destruye el eritrocito, queda la hemoglobina libre, y la aptoglobina, que es una proteína circulante, se une a esa hemoglobina para llevarla al sistema retículo endotelial, y por eso va disminuyendo progresivamente esa aptoglobina. En los estudios iniciales de esta proteína, en el 80, describieron una sensibilidad del 83%, pero con la mejoría de las técnicas, esa sensibilidad para anemia hemolítica está en 95%, con un valor predictivo negativo del 92%. Y en ambas anemias hemolíticas, tanto en la intravascular como en la extravascular, baja, pero está más disminuida en la intravascular. Entonces, aquí tenemos la clasificación por etiología, que vimos que había unas hereditarias, como las hemoglobinopatías, la deficiencia enzimática, las alteraciones de membrana, y hay otras adquiridas, como la que más vamos a dedicarle hoy, que es la inmune, que puede ser autoinmune, cuando se generan anticuerpos contra los propios eritrocitos del cuerpo, pero algo también puede ser autoinmune, como en el caso de las transfusiones, por drogas o fármacos, por neoplasias, y también son adquiridas algunas otras como la microangiopática, la infecciosa, los tóxicos y el hiperestrenismo. Esa extravascular o intravascular, si bien esta tabla no es totalmente pragmática, sí nos da una idea de cómo se comporta clínicamente una diferente a la otra. La intravascular suele ser más aguda y la extravascular más crónica. Con solo tener eso claro, pues entendemos lo que vamos a mirar a continuación. Entonces, si la anemia se instaura lentamente, entonces la palidez va a aparecer poco a poco, no va a estar tan histérico, pero nos va a dar tiempo a que el sistema retículo endotelial trabaje más y vamos a tener una esplenomegalia más grande. Ese hierro de los eritrocitos se va a ir recuperando y reciclando y nos va a generar sobrecarga de hierro, van a haber más desechos en la bilis que manejar y nos va a generar cálculos, mientras que esta, como se instaura tan súbito, hay un problema en entregar ese oxígeno a los tejidos y nos va a generar hipotensión, taquicardia, la palidez va a ser más aguda, pero no le va a dar tiempo al cuerpo de tornarse tan histérico, de que se incrementen tanto los niveles de bilirrubina.
Esta anemia va a ser más grave, con caídas más abruptas, pero no le va a dar el tiempo a la médula de generar mayor incremento de reticulocitos. Lo que sí va a suceder en la extravascular, que van a estar más incrementadas los reticulocitos. Las bilirrubinas aumentadas en ambos, la torglobina disminuida en ambas, pero como les dije, más disminuida en la intravascular. Y como este proceso de anemia es más severo, con caídas de hemoglobina más marcadas, pues por ende va a haber LDH más aumentada. Con respecto a la orina, entonces en ambos va a haber urobilinógeno, pero solo en la intravascular, que va a tener acceso al corriente sanguíneo del riñón, pues va a alcanzarse a detectar hemofielina y hemoglobina en la orina. Entonces la anemia hemolítica autoinmune, que es la que estamos centrados hoy, tenemos la de anticuerpos calientes y la de anticuerpos fríos. Entonces, para mostrarles que el cuadro clínico pues no es uno solo para la anemia hemolítica, sino que miren que la de anticuerpos calientes pues generalmente es extravascular, y la intravascular y la anticuerpos fríos generalmente es intravascular. Por eso vamos a tener diferencias en el comportamiento clínico. Empezamos a hacer la historia clínica como parte del enfoque diagnóstico, preguntamos los antecedentes. Si ya tiene antecedentes familiares de una anemia hemolítica hereditaria, pues vamos a enfocarnos a ese diagnóstico, y dentro del interrogatorio vamos a encontrar cosas tan importantes como los tóxicos o los fármacos que ese paciente ha recibido. Y miren que con solo el interrogatorio ya podemos ir orientando que este paciente tiene riesgo de una anemia hemolítica, porque todos estos fármacos que ustedes ven aquí están asociados con anemias hemolíticas. Fármacos tan frecuentes como las cefalosporinas, un ejemplo, la que más produce la ceftriaxona, levofloxacina, nitrofurantoína, penicilinas, entre estas, una de las que más produce la piperacilina, la quiridina, AINE, levodopa, metitopa, fludarabina, todas estas que son de uso frecuente y generan hemólisis. La prueba más importante en este caso de las anemias hemolíticas, si queremos orientar que es una etiología inmune, pues es el test de Clum directo. En este caso, se toma una muestra de sangre del paciente que se supone que sus eritrocitos están siendo atacados por estos anticuerpos. Lo que consiste esta prueba en agregar esto es una antiglobulina, son otros anticuerpos que lo que reconoce es la fracción FC de esos anticuerpos. Entonces lo que generan son estos puentes que ustedes ven acá y hacen que se aglutinen los eritrocitos, haciéndolos visibles al ojo humano. Entonces, por eso es una prueba muy sencilla y que nos permite detectar. ¿Pero qué nos ayuda a detectar? Nos ayuda a detectar principalmente anticuerpos de tipo inmunoglobulina G y aquellos que están dirigidos contra el complemento C3D, no para todos los anticuerpos. Por eso el hecho de que tenga el punto directo negativo no nos excluye por completo de que sea una anemia hemolítica autoinmune, como vamos a ver más adelante. Y otra herramienta diagnóstica muy económica y que es de mucha utilidad es el extendido de sangre periférico. Entonces, en ese extendido de sangre periférico podemos ver estas formas de destrucción de los eritrocitos, como son los esquistocitos, lo que nos va a orientar a una etiología microangiopática, que puede ser, si no se acompaña de trombocitopenia, origen mecánico o con una hipertensión maligna, y si se acompaña de trombocitopenia, pues puede ser una cultura trombocitopénica trombótica, otra microangiopatía trombótica, una coagulación intravascular diseminada. En el extendido de sangre periférico también podemos ver estas células falciformes que nos pueden orientar a ese tipo de hemoglobinopatía. Podemos encontrar estas inclusiones como la malaria y nos van a orientar a que la anemia hemolítica se está produciendo por ese caso. Podemos encontrar este punteado basófilo y nos puede orientar a que haya una intoxicación por plomo o una deficiencia de 5-nucleotidasa. Podemos encontrar en el extendido estos esferocitos, que si bien hay una alteración de membrana hereditaria como la esferocitosis hereditaria, estos esferocitos son frecuentemente observados en la anemia hemolítica autoinmune, como vamos a ver adelante. ¿Por qué? También en el extendido podemos encontrar eritrocitos o acantocitos que son otros trastornos de la membrana hereditaria. Podemos encontrar policromasia, que se puede ver en patologías como la pneumonia paroxística nocturna o en deficiencias enzimáticas. Podemos encontrar estos cuerpos de Heinz, que se pueden encontrar en deficiencias enzimáticas y en algunas hemoglobinopatías. Y podemos encontrar esta aglutinación, que para el tema de hoy es importante, o fenómeno de reloj o apilamiento de monedas, que se puede ver en enfermedad por aglutininas frías, que es uno de los tipos de anemias hemolíticas que vamos a describir ahora. Entonces, esta enfermedad, aunque no tiene una incidencia tan alta, una prevalencia tan alta como ustedes ven allí, pues no es despreciable.
la podemos clasificar entre la que es con anticuerpos calientes, que se generan a más de 37 grados, es la más frecuente de todas, casi el 70% de los casos, y el promedio de edad que se presenta es 45 años. Está el anticuerpo frío, donde esos anticuerpos se presentan en temperatura entre 0 y 4 grados centígrados, entre el 10 a 20, corresponde al 10 a 20% de las anemias hemolíticas, más frecuentes en mujeres, y el promedio de edad es un poco más alto de anticuerpos calientes, entre 50 y 60 años. Y la mixta, pues que es la temperatura intermedia entre estas dos, pero es la más infrecuente de todas, menos del 10%. Estas a su vez se clasifican si son primarias o secundarias. Primarias quiere decir que no se logra encontrar la causa base, y secundarias que corresponde a una de estas. Y aquí hay una diferencia muy importante, porque miren que en los anticuerpos calientes las causas secundarias pues serían el 20 o 50%, o sea, son más frecuentes las primarias, mientras que en los anticuerpos fríos el 90% corresponde a una causa secundaria. Entonces, aunque en ambas es obligatorio buscar que no haya una causa de base, pues es digamos, más estricta la situación en los anticuerpos fríos. ¿Cuáles son las causas secundarias en los anticuerpos calientes? Neoplasia de linfoides, como leucemia linfocítica crónica, linfoma no Hodgkin, linfoma múltiple, enfermedades autoinmunes como lupus, Sjögren, artritis, síndrome tifoffolípido, infecciones entre ellas el VIH, también las neoplasias que no son linfoides, principalmente la ovario y otros, también nos pueden dar anemia hemolítica, colitis ulcerosa, los fármacos de la lista que vimos en diapositivas anteriores. Y en los anticuerpos fríos, estas infecciones es obligatorio descartarlas: sífilis, mononucleosis, micoplasma, VIH, Epstein-Barr, y también vuelven a aparecer las neoplasias linfoides, en este caso más frecuentes los linfomas no Hodgkin, especialmente el linfoma B difuso de células grandes. Estos anticuerpos calientes se caracterizan principalmente por estar implicados los anticuerpos de tipo inmunoglobulina G, y en los fríos de tipo inmunoglobulina M, lo cual podemos ver mejor acá. Aquí vemos los anticuerpos tipo inmunoglobulina G y vemos cómo esto hace que sean reconocidos por los macrófagos del sistema retículo endotelial y se generan los esferocitos que les decía. Y también está implicado el C3b, como les había mencionado anteriormente, pero no se activa el resto de cascada del complemento, que es el complejo